Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la fascinante historia de Epic of Twilight. Sumérgete en los siguientes capítulos de esta apocalíptica travesía. Capítulo 291. Trampa, deténgase. La sala de mantenimiento de la alcantarilla estaba justo al lado del campamento militar. Un grupo de soldados corrió rápidamente y rodeó a Lo Yuan tan pronto como salió de la entrada. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿En serio no sabías que este era un campamento? Lo Yuan parecía furioso, pero rápidamente se calmó. Fingió tener pánico cuando dijo, lo siento mucho. Permanecer en mi casa durante tanto tiempo fue demasiado aburrido. No me di cuenta de que había caminado hasta aquí. Realmente no lo hice a propósito. Sé que este era un campamento. Muéstrame tu identificación. Quiero verificarlo. Tarjeta de identidad. ¿Quién lleva su tarjeta de identidad con ellos, hermanos? Lo Yuan preguntó. ¿Te gustaría volver conmigo? Los soldados parecieron ligeramente aliviados mientras se miraban. No creían que Lo Yuan se viera como uno de los prisioneros buscados. Se limitaron a saludar y dijeron, esta es una advertencia. Te dejamos ir esta vez, pero te arrestaremos si te volvemos a ver. Gracias, oficiales. Me voy ahora, respondió Lo Yuan rápidamente. El líder de los soldados miró a Susan Madao. De repente sintió que algo estaba mal, pero no dijo nada. Simplemente dejó ir a Lo Yuan. Lo Yuan había logrado evitar a los soldados. Los pasadizos del refugio podrían llevar a muchos lugares, pero Lo Yuan se dio cuenta de que había soldados protegiendo casi todos los cruces de los pasadizos. Algunos de los cruces tenían puestos de avanzada incorporados. Lo Yuan había pasado por 5 puntos de control en media hora. Pudo haber tenido que luchar contra los soldados si no hubiera dicho que tenía una tarjeta de identidad. Al final, se vio obligado a robar la tarjeta de identidad de un extraño y disfrazarse para parecerse a él. Entonces la comprobación constante finalmente se detuvo. A lo largo del camino, vio muchas manchas de sangre de color rojo oscuro y agujeros hechos por balas. Algunas de las paredes estaban dañadas y algunos pasajes ya se habían derrumbado. Obviamente, debe haber habido una batalla allí antes. Parecía que los prisioneros que habían escapado con él el día anterior no habían vivido por mucho tiempo. Los rebeldes casi tenían el control total. Lo Yuan se había quedado sin tiempo, y cuanto más tiempo tomara, más peligroso sería para él. Se puso ansioso al pensar en Huang Jiao y sus amigos. Él ni siquiera sabía si todavía estaban vivos. No estaba planeando recolectar información, pero a él no le importaría matar a algunas personas si tuviera la oportunidad. Lo Yuan rápidamente dejó de pensar. El edificio de gobierno municipal ya estaba bastante cerca. La seguridad era más estricta allí que en otros lugares. Había un gran equipo de soldados frente a la entrada inspeccionando ambos lados del pasaje, y también había 2 tanques con sus motores encendidos. Lo Yuan sintió que los francotiradores le estaban apuntando. Podía sentir miras en su pecho y espalda mientras se acercaba. Sin embargo, actuó tranquilo, mirándolos antes de pasar a otro pasaje. De repente, dejó de caminar. Alguien había aparecido frente a la entrada del edificio del gobierno municipal. Shen Hixin, a quien acababa de ver el día anterior, caminaba hacia Lo Yuan. Lo Yuan se escondió y lo apartó a un lado mientras pasaba. Shen Hixin se sorprendió. Sintió algo frío y afilado contra su garganta cuando trató de defenderse. No te muevas a menos que quieras morir. Lo Yuan le susurró al oído. Su voz se sentía fría, pero familiar. Shen Hixin de repente se sintió mareado. Se hizo a un lado antes de que siquiera tuviera tiempo para pensar. ¿Quién eres tú? Shen Hixin miró la hoja bajo su garganta. Estaba sorprendido y enojado al mismo tiempo. Estamos frente al gobierno municipal, no escaparás si me matas. Increíble. Te has convertido en un rebelde en solo un día, dijo fríamente Lo Yuan mientras volvía lentamente a su apariencia original. La voluntad de Shen Hixin de atacar se disipó rápidamente. No importa cuán arrogante podría ser Lo Yuan, él no tenía la confianza para matarlo. Él solo lo miró mientras decía, tú no eres yo, puedes decir lo que quieras. Pero no puedo soportarlo. Si no me rindo a ellos, mi madre moriría y yo también. Estoy bien con eso, pero no puedo dejar que mi madre sufra. ¿Qué más podría hacer? Lo Yuan vaciló, recordando a sus padres muertos. Esa no es razón para que te conviertas en un traidor. Dime, ¿quién es el líder de la rebelión? Shen Hixin se sintió aliviado cuando vio que la hoja se alejaba de su garganta. Sabía que estaba a salvo cuando dijo, es un hombre realmente poderoso y evolucionado. Da mucho miedo. Creo que será mejor que te rindas, está por encima del nivel 5. ¿Dónde está él? Lo Yuan lo interrumpió. Está allí. Difícilmente muestra su rostro, pero lo conocí antes, dijo Shen Hixin. Llévame allí. Lo Yuan dijo. Esto. Shen Hixin dudó. La expresión facial de Lo Yuan estaba furiosa una vez más. Shen Hixin rápidamente dijo, bien, pero la seguridad es muy estricta aquí. Debes darme tu espada y tu documento de identidad. Shen Hixin se sintió aliviado al ver a Lo Yuan asentir. Ambos arreglaron su ropa, y luego Shen Hixin tomó San Madao de Lo Yuan. Sígueme y no digas nada. Lo Yuan se disfrazó como Xiao Bayon.
Parecía más delgado y unos centímetros más alto, pero los extraños no podrían notar la diferencia. Shen Hixin se sintió sorprendido. Sin embargo, Luo Yuan ya había cambiado su apariencia una vez, por lo que ya no le pareció extraño. Todo fue bien porque Luo Yuan hizo que alguien lo llevara. Los guardias solo los interrogaron brevemente antes de dejarlos ir de inmediato. A juzgar por su actitud, Shen Hixin tenía que tener cierta autoridad. La sala municipal era enorme. Había alrededor de 10 oficinas, así como de 5 a 6 corredores con mucha gente corriendo por aquí y por allá. El sonido de una impresora se podía escuchar en todo el lugar. Todos parecían súper ocupados. Luo Yuan pensó que todo lo sucedido había sido una ilusión y Motu Town nunca había sido invadida. Pasó por la oficina del alcalde y vio que la puerta estaba abierta de par en par. Mirando dentro, vio a un hombre de mediana edad leyendo algunos documentos. Aunque no levantó la cabeza, Luo Yuan aún podía reconocer al alcalde Son, a quien ya había conocido antes. Luo Yuan sintió curiosidad al recordar a su Ziqian hablando sobre el oficial Liu. Se estaba preguntando si todas estas personas estaban siendo controladas mentalmente. Él sintió algo extraño. El alcalde Son naturalmente levantó la cabeza y miró a la entrada. Él parecía tranquilo, sin embargo, no parecía que nada estuviera mal. Luo Yuan desvió la mirada. ¿Cuánto más para llegar? Está a la vuelta de la esquina. Shen Hixin se estaba poniendo nervioso. Había una reja al final del pasillo, y 4 soldados estaban parados a ambos lados. Los soldados no preguntaron nada, incluso cuando los vieron a los dos caminando hacia ellos. Inmediatamente presionaron un botón en la pared, y la puerta se abrió. Luo Yuan miró a Shen Hixin en estado de shock. Shen Hixin pareció aterrorizado, pero permaneció en silencio. Su cuerpo estaba temblando. Luo Yuan frunció el ceño y se puso muy serio. Podía decir que esta persona era muy poderosa, ya que Shen Hixin parecía realmente tenerle miedo. El lugar era muy espacioso, era del tamaño de una cancha de básquetbol, pero no había mucho allí excepto unas torres de hierro tan altas como el techo. Varios cables de cobre tan gruesos como brazos humanos estaban envueltos alrededor de las torres. Cada una de las torres tenía que pesar al menos 10 toneladas. Torres electromagnéticas. La expresión de Luo Yuan cambió de inmediato. De repente, la puerta principal se cerró ruidosamente y alguien salió del pasillo, aplaudiendo. De hecho, nuestro hombre súper evolucionado. Te he estado esperando durante mucho tiempo. Su salió de la oscuridad. De repente, una gran cantidad de electricidad electrostática fluía libremente por el pasillo cuando apareció. El cabello de Luo Yuan estaba erizado. Sus ojos de repente se pusieron furiosos cuando se dio cuenta de que su oponente ya sabía su identidad. Sabía que había sido engañado, pero no entendía cómo. Miró a Shen Hixin y se dio cuenta de que el hombre se había alejado unos metros de él. Shen Hixin, de repente entendió todo. Era imposible que alguien que acababa de rendirse no fuera monitoreado de cerca. La tecnología era lo suficientemente sofisticada como para permitir a cualquier persona controlar a otra persona con un dispositivo tan pequeño como un botón. Luo Yuan no se había dado cuenta de que la conversación que habían tenido anteriormente había sido una trampa. Él estaba muy avergonzado. Parecía ponerse menos alerta cuando se volvió más poderoso. Shen Hixin parecía arrogante mientras seguía dando un paso atrás. Se había topado con Luo Yuan por accidente. Él nunca había esperado que eso sucediera. Había estado planeando matar a su maestro, pero no podía creer que Luo Yuan había caído en la trampa. 5 metros, 6 metros. Se estaba volviendo más relajado mientras se alejaba más de Luo Yuan. Ríndete, Luo Yuan, de lo contrario, morirás. Luo Yuan de repente sonrió a Shen Hixin, quien de inmediato sintió que algo andaba mal. Mierda. Se preparó para atacar, pero desafortunadamente, ya era demasiado tarde. Una sombra ya había saltado de 7 a 8 metros cuando su visión se volvió borrosa. Percibió el peligro y su cuerpo comenzó a temblar. Sin embargo, la espada había desaparecido antes de que pudiera usar su fuerza. De repente, sintió algo frío en el cuello. La sangre brotaba como una fuente cuando Shen Hixin se sintió desesperado y asustado. Miró a Luo Yuan, que ya había vuelto a su posición original antes de caer al suelo. Luo Yuan sostenía su Sanmadao, una gota de sangre goteaba por su espada. Ahora es tu turno, dijo. Capítulo 292. Lucha mortal. La sonrisa casual de Su desapareció gradualmente, su rostro se volvió algo digno. Viendo la acción con una velocidad de rayo de Luo Yuan, incluso él mismo no podía reaccionar por un momento. Solo podía ver cómo su nuevo lacayo era fácilmente decapitado por Luo Yuan. La sangre fluyó rápidamente del cadáver, formando un gran charco que emitía un olor espeso. Los dos se enfrentaron sin moverse mientras el aire a su alrededor se enfriaba. Las torres electromagnéticas en la habitación no habían sido instaladas para Luo Yuan, sino para los propósitos de entrenamiento de Su. Sin embargo, se sintió contento por ellos en este momento. Enfrentar a un enemigo como Luo Yuan lo hizo experimentar una gran presión.
El interruptor de las torres electromagnéticas estaba de 5 a 6 metros a la izquierda. Una vez que lo activó, varias plantas de energía electromagnética y nuclear se conectarían y comenzarían a generar corrientes eléctricas de hasta 50.000 voltios, que eran suficientes para quemar a cualquiera. Sin embargo, Sue sintió que había sido atado en su lugar y había espinas en su espalda que no le permitían moverse. Realmente te subestimé, pero si piensas que puedes matarme, eres demasiado ingenuo, este lugar se convertirá en tu tumba. Sue lo miró mientras decía con voz fría, a menos que quieras unirte a nosotros. Una nueva era está aquí. Como humanos evolucionados, damos la bienvenida a cualquier persona de ideas afines para construir un mundo nuevo con nosotros. Luo Yuan sostuvo su larga espada mientras lo miraba con ojos penetrantes. Él permaneció en silencio, mirándolo como si fuera a matarlo. Su expresión hizo que Sue se sintiera inexplicablemente molesto. Obstinado, él regañó. Pronto, algo comenzó a escaparse de su cuerpo, y numerosos arcillos de corrientes eléctricas tan gruesas como palillos lo rodearon. Fluyeron a gran velocidad, produciendo sonidos de estallido cuando una fuerza magnética levitó el cuerpo de Sue gradualmente. Mientras flotaba, una docena de bolas de acero dentro de sus bolsillos estaban rodeadas por fuertes corrientes, formando un denso solenoide electrónico. Estas bombas electromagnéticas fueron su mejor creación. Aunque las bombas eran tan pequeñas como puños, pesaban unos cientos de gramos. A través de un circuito denso de aceleración electroquirúrgica, su velocidad era 2 veces más rápida que la velocidad del sonido y su poder destructivo era aproximadamente el mismo que el de los pequeños proyectiles. Si es atacado, una criatura se convertiría básicamente en salsa de carne. NT, por como lo describe, es más un railgun que una bomba electromagnética. Es solo una aclaración. La imagen anterior muestra el principio del railgun de manera sencilla. Cuando se formó la bomba electromagnética, Sue estaba a punto de descansar. Sin embargo, su corazón de repente comenzó a latir violentamente, y un poder indescriptible envolvió todo el salón. Incluso el aire parecía estar ligeramente distorsionado. Sue era un luchador que había sobrevivido a un cruel campo de batalla, por lo que, aunque este poder pudo haber sido suficiente para matar a una bestia mutada de nivel azul claro, solo lo mareó por unos segundos antes de que lograra zafarse de él. Aún así, su distracción había causado que la bomba electromagnética que acababa de formarse se disipara instantáneamente, las bolas de acero cayendo al suelo. Oh, Sue estaba asustado. De repente se dio cuenta de que Luo Yuan ya no estaba en su lugar original. Una sombra vaga se acercaba a él a la velocidad del rayo. La velocidad de Luo Yuan era actualmente de 200 metros por segundo, incluso más rápido que los autos deportivos, que conducían a 180 kilómetros por hora. Para cuando Sue se dio cuenta de esto, Luo Yuan ya estaba a 10 metros de él. Solo tomó 0.3 segundos desde el momento en que vio su objetivo hasta que su cerebro se ajustó para evitar la colisión. El cuero cabelludo de Sue estaba hormigueando. De repente, se cubrió de energía electromagnética, su cuerpo inmediatamente producía un fuerte ruido. El alto voltaje de varios kilovoltios ionizó el aire y exudó un olor a ozono. Al siguiente momento, la fuerte energía electromagnética de repente empujó el cuerpo de Sue como una flecha, moviéndose rápidamente hacia la izquierda para evitar a Luo Yuan. Aún así, el fuerte viento todavía soplaba a través de su cuerpo hasta que la corriente se dispersó. La espada de Luo Yuan no había golpeado nada. Cuando vio a Sue volar hacia el interruptor de la pared, su rostro cambió y rápidamente levantó los pies para volar también. Cuando se inclinó abruptamente 90 grados hacia la izquierda, se creó un impacto poderoso que provocó que el duro suelo de concreto se desprendiera de sus pies. Había grava volando alrededor cuando sus zapatos azul oscuro estallaron al instante. Este era un enemigo que era bueno atacando desde la distancia, por lo que nunca debería haber dejado que él pusiera distancia entre ellos, especialmente no cuando había varias máquinas de matar en el pasillo. Él había visto muchas torres electromagnéticas antes. Las torres que se encontraban fuera de Ciudad del Desierto se habían utilizado para matar insectos con una especie de poder electromagnético. Una vez que esas torres se energizaron a plena capacidad eléctrica, el poder filogenético eléctrico del enemigo y su capacidad de matar aumentaron instantáneamente unas pocas veces. De repente, una energía óptica llenó todo el salón. Parecía que se avecinaba una tormenta. No importa cuán seguro era Luo Yuan, este era un callejón sin salida. Uno de ellos estaba adelante y el otro estaba atrás, pero ambos corrían hacia la pared. Sue fue conducido por una velocidad electromagnética, pero su velocidad era mucho más lenta que la de Luo Yuan. Aún así, estaba demasiado cerca de las puertas. Estaba solo a unos 5 metros de distancia. En menos de 0.2 segundos, la mano de Sue había llegado al interruptor, mientras que Luo Yuan todavía estaba a 3 metros de él.
Tan pronto como se activó el interruptor, se escuchó un fuerte ruido. Varias corrientes tan gruesas como brazos explotaron al mismo tiempo que Luo Yuan clavaba su espada en la espalda de Su. Antes de que Luo Yuan pudiera expandir su fuerza para maximizar el ataque, Su emitió una corriente de su cuerpo, haciendo que Luo Yuan saltara. Su presionó su pecho, pero la sangre seguía fluyendo sin parar. Lentamente caminó hacia atrás cuando vio a Luo Yuan levantarse rápidamente. De repente se rió. Se acabó. Me olvidé de decirte que mi corazón está en el lado derecho de mi pecho, por lo que no se le tomen importancia a la incoherencia. Antes de que él hubiera terminado su oración, numerosas líneas electro-ópticas se habían reunido desde las 6 torres electromagnéticas. Ahora estaba rodeado por una luz resplandeciente. Era como si un pequeño sol se hubiera levantado en el pasillo. Luo Yuan miró a la sombra con la poderosa fluctuación de energía que tenía delante. Su rostro se volvió sombrío, y su mano derecha comenzó a temblar incontrolablemente. Su palma había sido quemada después de ser golpeada por la corriente de Su en este momento. Ya no podía sostener su espada correctamente. Perder su brazo derecho había hecho que su poder de lucha descendiera en 3 niveles. Casi no tenía oportunidad de ganar ahora. Sus ojos miraron furtivamente alrededor del pasillo, pero no había escapatoria. La puerta de hierro ya estaba cerrada, y su enemigo no lo dejaría escapar. En este momento lo estaba atacando a la velocidad del rayo. Su cuerpo humano atraía naturalmente todas las corrientes eléctricas. Luo Yuan casi no tenía ninguna posibilidad de escapar. Él había caído en la desesperación. De repente, una luz del tamaño de un brazo golpeó a Luo Yuan, lo derribó a unos 6 metros de distancia y lo hizo caer pesadamente en el suelo. Pensé que eras fuerte, vamos, ven a matarme. En medio del rayo, la voz de Su fluctuaba en el aire que los rodeaba, creando un eco. Luo Yuan se levantó con una mirada inexpresiva. Había sangre en su boca, y su pecho estaba carbonizado. El rayo había creado un gran agujero en su chándal flotante de nivel azul oscuro. La mayor parte del daño había sido absorbido por su ropa interior de plasma, por lo que solo sufrió heridas leves y sufrió un shock físico. ¿Cómo es esto posible? Su gritó sorprendido cuando notó que Luo Yuan no estaba herido. Ese rayo había sido de al menos 10.000 voltios. Incluso una bestia mutada normal de nivel 6 no habría sido capaz de resistirlo. Agitó su mano, y esta vez casi la mitad de la corriente en su cuerpo fue disparada hacia Luo Yuan. Luo Yuan fue alcanzado por un rayo una vez más. Lo levantó varios metros antes de caer pesadamente en el suelo. Lentamente se puso de pie. Esta vez no fue solo su boca. Su nariz y orejas también habían comenzado a sangrar, y su traje se había convertido en harapos. Cuando subió a Luo Yuan recibir otro golpe, pero aún así poder levantarse, su cara comenzó a ponerse fea. Extendió la mano, y una bola de acero a unos 6 metros de distancia flotó rápidamente en el aire. Una gruesa corriente eléctrica la rodeó y emitió una luz deslumbrante. Con eso, el campo magnético en el aire comenzó a volverse intensamente volátil y produjo un zumbido. Gracias a la adición de las 6 torres electromagnéticas, el poder formado por las bombas electromagnéticas fue mucho más poderoso que las veces anteriores. Si era lanzado exitosamente, definitivamente sería asesinado y todo el refugio colapsaría. Luo Yuan parecía asustado después de ver la escena. Una gran sensación de peligro se elevó desde su interior, comenzando desde su coxis antes de extenderse por todo su cuerpo. Parecía oler el olor rancio de la muerte. Había dudado por un tiempo, pero ahora estaba decidido. Su percepción sensorial restante entró en su mente como una corriente de agua. Sintió que había un bulto entre sus cejas y que una poderosa fuerza estaba a punto de ser liberada. De repente, pareció vigoroso, y un poder majestuoso comenzó a brotar de entre sus cejas. Un montón de fluctuaciones espaciales invisibles salieron de sus cejas y golpearon instantáneamente a Su. El aire pareció fluctuar un poco, pero aparte de eso, parecía que no había cambios. Luo Yuan no tuvo tiempo de observar el efecto del ataque. Solo sintió la explosión en su mente antes de que comenzara a sentirse mareado. Sus pensamientos se dispersaron como si su cerebro se hubiera dividido en dos. De repente sintió dolor de cabeza y apretó los dientes hasta que se sacudieron. Su cuerpo tembló hasta que ya no pudo sostenerse más y finalmente se sentó en el suelo. Después de un segundo, o tal vez una hora, gradualmente recuperó sus sentidos y se levantó lentamente. El sonido crepitante de las torres electromagnéticas aún se podía oír, pero Su, que había estado flotando en el aire antes, yacía en el suelo. Las corrientes eléctricas que cubrían su cuerpo habían desaparecido, y Luo Yuan no estaba seguro de si todavía estaba vivo. Luo Yuan gimió, aguantando el dolor desgarrante en su cabeza, recogió el sanmadao y caminó paso a paso hacia su enemigo. Su se veía pálido, la sangre gorgoteante de la herida y fluía en el piso, pero su pecho aún se elevaba y caía levemente, indicando que su cuerpo aún estaba vivo. Sin embargo, Luo Yuan no pudo determinar si su alma se había disipado. No quería correr ningún riesgo, así que usó su mano izquierda para recoger al sanmadao y le cortó la cabeza. Finalmente ha terminado.
Era lo que su enemigo había dicho antes, pero al final fue Luo Yuan quien había sobrevivido. Sin preocuparse por la escena sangrienta, se sentó junto al cadáver y comenzó a sanar sus propias heridas. Parecía miserable con sus ropas andrajosas y heridas sangrantes, pero en comparación con su lesión anterior, esta era indudablemente más ligera. Aparte de su mano derecha, que estaba ligeramente carbonizada, el resto eran solo algunas heridas internas. Algunas de sus vísceras se habían roto un poco, pero incluso sin tratamiento, su físico lo ayudaría a recuperarse en un par de días. Después de consumir tanta percepción sensorial, su intuición para el peligro había alcanzado su punto más bajo. Incluso su voluntad se había vuelto extremadamente difícil de concentrarse. Él no se atrevió a quedarse allí por mucho tiempo. Él solo usó su voluntad para curarse apresuradamente antes de levantarse y mover su muñeca derecha. Casi había vuelto a la normalidad. La cara de Luo Yuan cambió cuando se transformó en Su. Cogió el Sanmadao y caminó hacia la puerta de metal. Capítulo 293. Ilusión. El traje hecho jirones había sido arrancado por Luo Yuan para revelar el chaleco antibalas sintético de huevo de tortuga debajo de él. Fue a la puerta y presionó el botón de la puerta de hierro. Cuando la puerta de hierro se elevó lentamente, su rostro comenzó a verse intenso y su mano gravitó lentamente hacia la empuñadura de su Sanmadao. No importa cuán perfecto fuera el camuflaje, aún había pequeñas diferencias en el color de la piel, los ojos, las expresiones faciales, así como algunos de los hábitos y gestos comunes. Cualquier persona conocida podría diferenciarlo muy fácilmente. Afortunadamente, las preocupaciones de Luo Yuan no se justificaron cuando los soldados que custodiaban la puerta lo miraron, le ofrecieron un saludo y luego volvieron a bajar la mirada. Luo Yuan asintió levemente, luego se alejó con una cara inexpresiva. Cuando pasó por la oficina del alcalde, miró adentro y notó que el alcalde Song se había ido. Sin embargo, había una mujer hermosa y sexy sentada frente al escritorio del alcalde. Sus cejas perfectamente formadas seguían frunciendo el ceño mientras hojeaba los archivos de la oficina. ¿Es esta su nueva secretaria? Estaba un poco perplejo mientras continuaba mirando su belleza impecable. De repente, la dama levantó la vista. Luo Yuan se alejó apresuradamente del lugar para evitar ser notado. Luo Yuan sabía que este grupo de vagabundos todavía tenía cómplices con ellos. Debe haber al menos un controlador mental entre ellos. No obstante, la condición de Luo Yuan era muy mala en este momento y su cuerpo no pudo apoyarlo para continuar luchando. Además, lo peor no era su cuerpo sino su cerebro. Su cerebro sufría todo tipo de dolores y todavía no ha visto un solo signo de recuperación. Incluso comenzó a ver ilusiones. Por ejemplo, podía ver escamas coloridas delante de sus ojos. Las escamas eran muy extrañas y no podía describirlas. Una gran cantidad de información inundó su cerebro hasta que su mente casi se estrelló. Si una batalla sucediera ahora, la consecuencia sin duda sería mala para él. Afortunadamente, estas ilusiones aparecieron y desaparecieron en intervalos rápidos de menos de 0.1 segundos. Curiosamente, Luo Yuan parecía no poder recordar nada de eso. Solo recuerda haber tenido alucinaciones, pero no podía decir de qué se trataban específicamente, de qué color, qué forma o qué tamaño. Antes de esto, tenía la premonición de que el uso de ataques espirituales tendría su parte justa de las consecuencias, pero nunca supo que sería tan grave. El corazón de Luo Yuan corría rápidamente solo pensando en la situación mientras él continuaba caminando. En el camino, la gente lo saludó respetuosamente y se movió a un lado para dejarlo pasar. Algunos de ellos miraron en secreto a Luo Yuan con curiosidad, pero no surgieron problemas. Una vez que pudo salir, las posibilidades de ser reconocido eran bajas. Ocultó su identidad vistiendo la ropa de Su para que el viaje no se viera obstaculizado. Cuando se acercó a la sala de mantenimiento de la alcantarilla, Luo Yuan se adaptó rápidamente a su aspecto original. Rápidamente lo hizo cuando los soldados de guardia no estaban mirando. Sorprendentemente, la puerta se dejó desbloqueada. Abrió la puerta, entró y la cerró. Todo el proceso se realizó en 0.5 segundos. Apenas había otros movimientos aparte de un poco de polvo disperso. ¿Cómo está la situación afuera? ¿Has descubierto quién es? Su Ziqian preguntó de inmediato cuando vio a Luo Yuan. Señor Lu, ¿nos están buscando? Xiao Baiyong también preguntó. Wen Yujie fue relativamente cautelosa y notó que Luo Yuan se había quitado la chaqueta. Preguntó con preocupación, ¿estuviste involucrada en una pelea? ¿Estás herido? El problema está medio resuelto, dijo Luo Yuan mientras soportaba el dolor que sentía. Maté a su líder, pero no pude encargarme del controlador mental, solo podemos esperar la próxima oportunidad. Su Ziqian quedó con las fauces abiertas mientras miraba atónito a Luo Yuan y pensaba en su corazón, antes de esto, dijiste que tratarías de buscar información, pero ahora ya has resuelto más de la mitad del problema. No nos diga que todo fue fácil, ¿de acuerdo? Pero esto solo estaba en su mente. En lugar de decir esto, dijo secamente, entonces,
ahora ya no tenemos que preocuparnos de la mente maestra. Ahora solo nos queda ocuparnos con el controlador mental y unas pocas personas sin importancia. Luo Yuan se frotó las cejas y dijo, eso es casi correcto. Señor Luo, Su Ziqian quería preguntar más, pero Wen Yuhie le interrumpió enojada, no preguntes más. ¿Han notado ustedes que Luo Yuan no se siente bien? Solo ahora todos se daban cuenta de que la cara de Luo Yuan estaba pálida como una sábana y su frente estaba cubierta de sudor frío. Se callaron rápidamente sin decir una palabra. Luo Yuan cerró los ojos y se apoyó contra la pared por un momento para descansar. Luego abrió los ojos y habló, Sang-woo, tengo una pregunta que hacerte. ¿Qué pasa, señor Luo? Puede preguntar. Sang-woo dijo rápidamente. La jerarquía de los seres evolutivos ahora estaba estrictamente resguardada. Era imprescindible mantener el respeto necesario al hablar con una persona más fuerte. Con el debido respeto, me gustaría saber sobre su tercer ojo cuáles son exactamente sus capacidades. Luo Yuan preguntó. Vio a Sang-woo mirar alrededor encubiertamente. Agitó su mano para indicarle a Luo Yuan y dijo, ¿pueden salir todos un rato? Las habilidades del tercer ojo en la frente de Sang-woo eran su secreto más privado. Era su as oculto y no se lo haría saber a nadie, incluso si son sus amigos más cercanos. Si Luo Yuan, que era el único humano evolutivo de nivel 5 en la ciudad del desierto, no lo hubiera preguntado, nunca querría contar su secreto. Una vez que todos se fueron, Sang-woo todavía dudó por un tiempo. Después de reunir un poco de coraje, dijo, mi tercer ojo es un ojo especial, sus habilidades se pueden dividir en tres aspectos: Ramte, psíquico y dilatación del tiempo. Ramte se refiere a la capacidad de ver a través de todo, incluyendo la oscuridad, la niebla y luz brillante. Nada puede bloquear mi vista. Por ejemplo, la refracción de la luz de Xiao Wen no funcionará en mí. Mi capacidad psíquica es más directa, puedo ver el alma durante la muerte de un ser humano. Luo Yuan luego lo interrumpió rápidamente. ¿Almas? ¿La gente realmente tiene almas? Luo Yuan preguntó con curiosidad. De hecho, él había visto almas antes. Al comienzo del apocalipsis, Luo Yuan había emigrado al este de la ciudad y había un árbol cerca de su casa que estaba maldito con muchas almas. Él nunca había visto ninguna alma después de eso, por lo que hasta ahora no podía confirmar si las almas realmente existían o no. No estoy seguro, tal vez solo sean fluctuaciones temporarias en el espíritu después de la muerte. Su existencia es muy corta y desaparecen muy rápido, ya sea de día o de noche. ¿Qué pasa con la dilatación del tiempo? Luo Yuan preguntó. Sang-woo vaciló de nuevo antes de continuar. Esta es la más poderosa entre mis tres capacidades. Puede acelerar mi tiempo hasta el punto de que cada acción en el mundo se mueve tan lentamente en mis ojos. Por ejemplo, aunque siempre estoy agotado lidiando con la bestia mutada de nivel 3, bajo este estado no sería un problema para mí luchar con una bestia mutada de nivel 4, explicó sus habilidades en detalle, lo cual fue muy claro para Luo Yuan. Sin embargo, Luo Yuan notó una debilidad en sus poderes especiales. Este fenómeno fue como agregar puntos a la agilidad sin aumentar el poder de combate. De hecho, su poder de combate solo subiría un nivel cuando usara esta habilidad. Agregar un punto a la destreza era necesario para mejorar su tasa de respuesta neuronal. Si quisiera utilizar un poder de combate, también dependería de la fuerza, la compostura y la sabiduría. Sin potencia, la velocidad es inútil. Sin compostura, no podría reunir la fuerza explosiva continua. Sin sabiduría, él no respondería en tiempos de batalla. Según la experiencia de Luo Yuan, las pequeñas mejoras hacia la agilidad sin mejoras en otras capacidades significarían que su tasa de respuesta también sería más lenta. Pidió aclaraciones de Sang-woo. En este caso, puedes reaccionar con prontitud. ¿Por qué? Sang-woo parecía confundido. Mi tiempo se acelera, pero mis acciones siguen siendo las mismas. Luo Yuan estaba un poco sorprendido por la respuesta. Tal vez este fenómeno fue muy diferente de agregar un punto a la destreza, fue por el aspecto del tiempo. Luo Yuan descubrió que cuanto más interactuaba con los seres evolucionados, más misterioso parecía todo. Ya estaba conmocionado por las habilidades de su Ziqian, y ahora hay otro hombre misterioso frente a él. Comparado con estos poderes, se sentía bastante avergonzado con su habilidad Earthstamp de la que solía estar orgulloso. Luo Yuan rápidamente salió de sus comparaciones personales y se centró en la intención original de preguntar acerca de sus poderes. Él preguntó, aparte de los poderes, ¿ves algo más, como alucinaciones o ilusiones? No, no hay alucinaciones en absoluto, Sang-woo dijo. Luo Yuan pensó para sí mismo, ¿cómo podría ser esto? ¿Realmente tengo daño cerebral? Según los primeros estudios biológicos, el cerebro es complejo y sofisticado. Todavía hay muchos aspectos que están en territorio desconocido. Tampoco había cura para la mayoría de las enfermedades mentales, incluidos los cerebros que alucinan. Tocó sus cejas y todavía sentía algo de dolor. No pudo evitar sentirse molesto. Respiró profundamente para controlar sus emociones y continuó, entiendo que las habilidades son un asunto muy privado para cada ser humano evolutivo. Sé que te debo algo después de haber hecho tantas preguntas.
Solo dime cuál es tu pedido, no quiero nada, solo quiero seguirte. Sang-woo dijo rápidamente. Su rostro era algo aprensivo. ¿Seguirme? No tengo poder político ni potencial, ¿por qué me sigues? Lo Joan preguntó y continuó, y la condición en el refugio pronto volverá a la normalidad por lo que ya no es necesario que te escondas, se han apoderado de Ciudad del Desierto. Incluso después de tantos días, todavía no hay una dirección de la alta gerencia. Aparentemente, ya se dieron por vencidos, Sang-woo parecía tenso mientras respondía. Fue la primera vez que se sintió indefenso desde su primera entrevista de trabajo después de la graduación. Solo hay dos opciones y continúo aquí, una es migrar a las áreas de redesarrollo de la parte continental y la otra es quedarse aquí. Si soy afortunado, puedo sobrevivir con estos recursos hasta que el área de desarrollo esté lista para contraatacar. De lo contrario, solo puedo esperar para morir, o las opciones son muy peligrosas. Mis habilidades son muy limitadas, así que, si quiero seguir con vida, la mejor manera es seguirte, eres muy honesto. Lo Joan no pensó que fuera un gran problema y dijo, como quiera, puedes seguirme. Sang-woo estaba extremadamente emocionado por su respuesta. Durante los últimos 2 días, había aprendido que este legendario humano evolutivo de nivel 5 tenía una personalidad cálida. Hablaba con calma y no era arrogante por lo que se atrevió a compartir información sobre sus habilidades. A través de esto, también logró aprovechar la oportunidad de preguntarle a Lo Joan si podía seguirlo. En su mente, no había vergüenza de unirse a personas poderosas o ricas. Seguir a las personas adecuadas era lo más importante que podía hacer, sin mencionar que Lo Joan era sin dudas un líder muy fuerte a seguir. Sang-woo tenía poca ambición y estatus durante el fin del mundo y sentía que todo era como castillos en la playa, ya que eventualmente desaparecería. Esforzarse por sobrevivir era lo más realista que se puede hacer. Capítulo 294, Visión cuatridimensional. Después del almuerzo, Lo Joan intentó volver a ser sigiloso y escapó a la alcantarilla. Ingresó a su estado de Earthstamp una vez más para tratar de curarse a sí mismo, pero el progreso fue muy pobre. Sin embargo, no fue del todo ineficaz ya que sus heridas externas se habían curado y la gravedad de su dolor de cabeza se había reducido. Sin embargo, sus alucinaciones no parecieron mejorar. Todavía no podía describir las alucinaciones en palabras ya que ni siquiera podía recordarlas. Estaba hecho de todo lo que estaba disponible a su alrededor, que incluía colores vertiginosos, una variedad de sonidos y formas con una cantidad infinita de información dando vueltas. Se sentía mareado cada vez que sucedía porque era demasiado para que el cerebro humano lo procesara. Lo Joan se dio cuenta de que la duración de la recuperación de su aturdimiento aumentaba a medida que aumentaba la frecuencia de las alucinaciones. Su condición ahora era peor de lo que podía imaginar. Si continúa de esta manera, es posible que ya no sea capaz de pensar como una persona normal. Peor aún, incluso podría caer en coma. Trató de cerrar los ojos, pero no funcionó. Las alucinaciones no se vieron afectadas ya que aún estaría allí, independientemente de si dejaba los ojos abiertos o cerrados. Lo Joan probó otras formas de reducir el impacto de las alucinaciones y, finalmente, se dio cuenta de que se sentía mejor cuando aplicaba presión sobre sus cejas. Este descubrimiento fue similar a encontrar luz en un túnel oscuro y le dio un rayo de esperanza. También demuestra que las alucinaciones no fueron desencadenadas por ningún daño a su corteza cerebral. Sintió mucho alivio al saber que estaba libre de cualquier trastorno mental. Como Lo Joan finalmente había encontrado el factor desencadenante, lo siguiente que tenía que hacer era llevar a cabo unas simples pruebas mecánicas para tratar de controlarlo. Al igual que Thomas Edison realizó algunos experimentos para descubrir los materiales necesarios para la creación del filamento, probó todo tipo de material que pudo encontrar. Por ejemplo, condujo experimentos con cemento duro, madera podrida, metales, piel, pelo y carne de animales, así como muchas plantas diferentes. Lo Joan encontró más cosas en muy poco tiempo y las probó también. Aprendió mucho de sus experimentos sobre métodos para reducir la frecuencia de las alucinaciones. En primer lugar, las sustancias inorgánicas eran inútiles independientemente de si eran de metal o tierra. En segundo lugar, la carne fue más efectiva en comparación con las plantas. En tercer lugar, cuanto más alto sea el nivel de la carne, más eficaz será. Lo Joan probó todos los materiales que pudo encontrar e incluso usó su propia chaqueta a prueba de balas y su camiseta. Él descubrió algo nuevo una vez más. Se dio cuenta de que su camiseta de campo de plasma era mucho mejor que la chaqueta a prueba de balas hecha de la cáscara de huevo de Archelon para reducir los efectos de las alucinaciones. La diferencia entre ellos era la calidad. Sintió que había una barrera en las alucinaciones cuando colocó la camiseta del campo de plasma sobre su frente. Finalmente pudo ver claramente las alucinaciones. Ya no se sentía mareado y podía pensar mejor ahora. La camiseta de campo de plasma era similar a la chaqueta a prueba de balas hecha de las cáscaras de huevos de Archelon, pero la diferencia era la capa de campo de plasma en la camiseta. Fue alcanzado por un rayo antes cuando peleó temprano en la mañana,
pero ni siquiera se lastimó. La mayor parte de la corriente fue bloqueada por el campo de plasma y parte de ella fue absorbida por la camiseta. Relacionó el nivel de las bestias mutadas con la efectividad de los materiales sintetizados y se alegró de haber encontrado finalmente la respuesta: era energía. El nivel de las bestias mutadas se categorizó en función de la cantidad de partículas de energía activa dentro de su cuerpo. Mientras más energía activa tengan, más alto será su nivel. Luo Yuan aplanó rápidamente la camiseta en el suelo y sacó su Sanmadao. Luego reunió su voluntad y comenzó a cortar cuidadosamente cuando una capa de luz apareció en la superficie del Sanmadao. Hubo algunos sonidos que se escucharon en el cielo seguidos por un rayo azul que desapareció. Luo Yuan cortó la tela en unas cuantas tiras largas y luego las envolvió alrededor de sus cejas. Se sintió mejor después de eso y las ilusiones apenas podrían afectarlo a partir de ese momento. Luego exhaló un suspiro de alivio y recogió su camisa exterior. Se puso su camisa y regresó a su nueva base con su Sanmadao. Todos miraron a Luo Yuan cuando lo vieron regresar con una correa alrededor de su frente. La correa brillaba en la oscuridad y se hizo más evidente a medida que avanzaba la noche. Todos se sintieron cada vez más curiosos sobre su nuevo accesorio. Era comprensible que un joven hiciera eso, ya que le gusta probar nuevas cosas de moda para llamar la atención. Sin embargo, era bastante extraño que una persona tan poderosa como Luo Yuan hiciera lo mismo. La expresión de Wen Jiyu fue especialmente impactada con su boca medio abierta. Luo Yuan se sintió impotente al darse cuenta de que todos lo miraban torpemente. Sin embargo, la sensación incómoda era mejor que tener que sufrir los dolores causados por las alucinaciones. Al final, Luo Yuan sintió que probablemente era mejor para él explicar la razón por la que llevaba puesto esto en su frente a pesar de que realmente no le importaba cómo la gente lo percibía. Además, él no estaba viviendo solo en el área. Por favor, dejen de mirarme. Sí, había encontrado algunas dificultades desencadenadas por mi entrenamiento anterior. No podía adaptarme temporalmente y necesitaba algo que me ayudara a calmar el dolor. Luo Yuan dijo con calma. No es de extrañar que el señor Luo me preguntara sobre el poder de mi tercer ojo. Ahora sé por qué, Sang Wu dijo inmediatamente para completar la explicación de Luo Yuan. Esto significa que el hermano Luo también ha dominado el poder del tercer ojo. Creí que nos dijiste que los diferentes hombres evolucionados no podían aprenderlo. Wen Jiyu se sorprendió y preguntó. Todos se sintieron intrigados y confundidos por la sugerencia de Sang Wu. Sin embargo, era cierto que Luo Yuan había hecho un gran avance y clonado con éxito el poder. Eran las 11 de la noche y la luz de la zona se había quemado y despedía un olor carbonizado en el aire. Todos se habían quedado dormidos ahora y una orquesta de ronquidos ocupaba todo el espacio. Aunque su nuevo espacio no se consideraba en las afueras, todavía era peligroso ya que había muchos insectos diferentes, serpientes y ratas moviéndose. El lugar casi se infestó por muchas bestias venenosas. Por lo tanto, debe haber alguien de servicio todas las noches para proteger al grupo. Su Ziqian y Xiao Bayon estuvieron de servicio juntos anoche y esta noche fue el turno de Luo Yuan. Con las capacidades de Luo Yuan, no habrá peligro durante las noches que está de servicio. Por lo tanto, todos dormirían profundamente sin preocupaciones. Luo Yuan se apoyó contra la pared con los ojos entreabiertos. Durante este tiempo, Luo Yuan finalmente tuvo el ánimo de explorar las alucinaciones misteriosas que había estado enfrentando. Tenía el presentimiento de que las alucinaciones no eran normales y debía haber algo inimaginable detrás para poder afectarlo de esta manera. Analizó la frecuencia de las alucinaciones y notó que su ocurrencia era irregular. Algunas veces, solo ocurría una vez cada pocos minutos y algunas veces sucedía una vez cada 30 segundos. Además de eso, ocurrió más a menudo en el alcantarillado en comparación con otros lugares. De repente, Luo Yuan se dio cuenta de algo extraño. Notó que las alucinaciones ocurrían cada vez que miraba a su Ziqian. No le prestó atención antes, ya que se sentía mareado. Pero ahora que la noche era lo suficientemente silenciosa como para permitirle pensar, comenzó a fluir más información. Luego miró a su Ziqian que estaba durmiendo para confirmar su especulación. De hecho, sucedió, era una luz colorida que se movía en sus ojos y giraba rápidamente como un caleidoscopio. Se volvió bastante adicto a esto por un momento. Además de eso, era diferente en comparación con sus otras alucinaciones ya que no aparecería ni desaparecería aleatoriamente. Estaba allí constantemente y se sentía como si estuviera uniéndose al cuerpo físico de su Ziqian. De repente recordó que había una capa de plasma sobre su frente, lo que significaba que los efectos probablemente se redujeron. Vaciló por un momento, pero luego desenvolvió el campo de plasma atado a su frente. Inmediatamente se puso pálido después de mirar a 11 Ziqian nuevamente y rápidamente se alejó. Le tomó algo de tiempo recuperarse del dolor sin depender del plasma. Tenía un dolor de cabeza muy fuerte y no podía recordar lo que había visto. Luo Yuan volvió a ponerse la correa y de repente se dio cuenta de algo. Dado que el choque sensorial en su frente tuvo una reacción hacia ciertas personas, eso debe considerarse como un tipo de poder.
Sin embargo, no estaba seguro de si el sistema tenía alguna información sobre este poder. Abrió rápidamente el panel de estado ahora familiar y escaneó el registro. Finalmente, encontró algunos detalles bajo, talentos. Había un elemento más en esa categoría además de Erdstam. Para demostrar que sus pensamientos eran correctos, naturalmente leyó más sobre eso. Las descripciones lo hicieron sonar como si tuviera poderes mágicos. Esto naturalmente hizo que su corazón latiera rápidamente. Visión cuatridimensional. Capítulo 295. Volver a visitar. Profundidad de 4 dimensiones, 1%. Efecto. Puedes explorar el espacio tetradimensional con este poder. Observaciones. El mundo se ha expandido enormemente y es más misterioso, lo que hace que los animales tridimensional se sientan tan pequeños. Consejo, no mire directamente al mundo cuatridimensional por demasiado tiempo, ya que puede tener el ojo cuatridimensional, pero solo tiene un cerebro tridimensional. La introducción del sistema fue valiosa, como de costumbre. Solo había unas 100 palabras, pero a Lo Yuan le llevó más de 5 minutos leerlo y procesarlo. La visión cuatridimensional era de hecho una gran habilidad. Sin embargo, Lo Yuan no lo encontró útil por ahora. Lo Yuan tenía algunos conocimientos sobre el espacio de la cuarta dimensión ya que estaba ansioso por aprender más sobre él durante su vida universitaria. Intencionalmente pasó más tiempo estudiando sobre el espacio y el universo cuando todavía era un estudiante. Por lo general, las discusiones comunes del mundo giraban en torno a un único punto, una línea formada por puntos, y una superficie que representa 0 dimensiones, una dimensión única y 2 dimensiones. El mundo tridimensional es estereoscópico, que es lo que llamamos espacio. Es el mundo donde los seres humanos pueden ver. Si tratamos de comprenderlo usando las matemáticas, hay 3 ejes que representan 3 dimensiones, el eje X, el eje Y y el eje Z, que se cruzan verticalmente. Sin embargo, la cuarta dimensión se forma agregando un eje más encima de los ejes X, Y y Z. Esto es algo que no podemos imaginar o describir porque nunca habíamos estado expuestos a él. También es algo que no podemos explorar fácilmente. Así como los seres en 2 dimensiones nunca pueden entender el concepto de altura, los humanos del mundo tridimensional no pueden entender el cuarto eje debido a la diferencia en lo que pueden imaginar y experimentar. La dificultad de estudiar sobre diferentes dimensiones es que toda la información obtenida varía de una dimensión a otra. Incluso las últimas herramientas de programación no lograron grabar imágenes en el espacio de cuarta dimensión. La inteligencia de 14 puntos de Lo Yuan le permitió filtrar fácilmente la mayor parte de la información. A partir de sus descubrimientos, aprendió que tuvo la suerte de que su visión tetradimensional aún no estaba en un nivel muy alto, de lo contrario, su cerebro habría explotado por ahora. A pesar de su inteligencia adicional, toda la información le parecía códigos complicados que no podía entender. Al final del día, su inteligencia todavía estaba en el espacio tridimensional por el momento. La pasión y la curiosidad de Lo Yuan se desvanecieron lentamente y comenzó a sentirse decepcionado. Se dio cuenta de que el descubrimiento de su nuevo talento le había traído problemas más que poderes y en esta etapa era totalmente inútil. No, eso está mal. Lo Yuan luego se aseguró a sí mismo que debe haber un uso de este poder. Luego se volvió y miró a su Siquian y pensó para sí mismo, al menos este ojo podría filtrar individuos especiales y ver cosas especiales. Las capacidades de la visión tetradimensional de Lo Yuan se redujeron después de que envolvió sus cejas con plasma. Esto le permitió mirar la ilusión directamente y grabar lo que vio. Mientras contemplaba las coloridas imágenes, de repente se dio cuenta de algo y se sorprendió. Esos colores eran probablemente parte del cuerpo de su Siquian en el mundo de 4 dimensiones y su cuerpo actual reflejaba una imagen de 4 dimensiones en el mundo tridimensional. Esto significaba que la verdadera naturaleza de su Siquian debería ser una criatura tetradimensional que existía más allá de la imaginación humana. Lo Yuan, por otro lado, todavía existía como una criatura tridimensional. Tal vez fue debido a la restricción de su inteligencia como una criatura tridimensional que lo hizo no evolucionar en un ser de 4 dimensiones. Sin embargo, eso solo sería temporal. Se convertiría tarde o temprano en una criatura tetradimensional, ya que podría sobrevivir a muchas otras criaturas de esta tierra. Cuando llegue ese día, las personas también podrían dirigirse a Lo Yuan como Dios. Lo Yuan se encogió de hombros al tener ese pensamiento. Él no sabía cuántas criaturas de 4 dimensiones ya existían. Si choca con alguno de ellos, sin duda sería difícil lidiar con ellos. Lo Yuan pasó toda la noche reflexionando sobre estos pensamientos hasta que todos se despertaron. De repente fue golpeado por una epifanía. Como se consideraba que la cuarta dimensión estaba lejos de su alcance y que la tercera dimensión estaba al alcance de la mano, era innecesario pensar más sobre ella en esta etapa. Lo Yuan fue al segundo piso en el refugio nuevamente después del almuerzo. Se dio cuenta de que los soldados con fusiles se habían ido y que muchos de los soldados colocados en los puestos de vigilancia habían sido eliminados también. Había solo unos pocos policías militares normales inspeccionando la calle.
Luo Yuan no había encontrado dificultades durante su viaje de regreso al segundo piso. Estaba pensando en algo mientras observaba la escena. Decidió volver a disfrazarse y volver a su apariencia original. Esto fue porque Luo Yuan sintió que uno de los policías militares lo había mirado e incluso había tomado fotos de Luo Yuan de su bolsillo. El soldado revisó la foto y luego corrió hacia Luo Yuan a toda prisa. Dijo nerviosamente: «Señor Luo, ¿cómo está? Finalmente lo encontré». El alcalde solo invitó a su casa. Luo Yuan sonrió un poco y dijo: «¿Podría mostrarme el camino?». El joven policía sonrió y dijo: «Claro, es un honor para mí servirle». El alcalde Son nos dio instrucciones para que lo llevemos una vez que lo encontremos. Luo Yuan siguió al joven y caminó hacia la sala municipal. Su sonrisa se desvaneció y lentamente se volvió más alerta debido a sus experiencias pasadas. Había un controlador mental entre las rebeliones que aún no había revelado su rostro. Quizás estaba escondido después de estar asustado por el incidente que ocurrió ayer. De todos modos, es mejor mantenerse alerta. El poder que tiene podría ser suficiente para destruir una ciudad entera si estuviera escondido en el lugar correcto. Luo Yuan hizo un análisis y sintió que incluso si esto podría ser una trampa, todavía le gustaría ir a verlo él mismo. Era poderoso y valiente para defenderse y no era un trabajo fácil atacarlo en secreto. Los dos finalmente llegaron frente a la entrada principal de la sala municipal. El joven policía corrió hacia los soldados que estaban de servicio y les dijo algo. Un coronel con una insignia en su uniforme miró más allá y saludó para dejarlos ir. Luo Yuan estaba mirando a su alrededor y sus sentidos eran como el mercurio que fluye. Comenzó a extenderse por el lugar. Una gran cantidad de información inundó su mente rápidamente y, por lo general, nada podía escapar a su mente. Todo fue de hecho normal. El ajetreo y el bullicio de la gente que corría aquí y allá era muy normal, como si la batalla de ayer ni siquiera hubiera sucedido. Muy pronto, llegaron frente a la oficina del alcalde. El policía tocó a la puerta. «Adelante». Una voz se podía escuchar desde adentro. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.